¿Alguna vez te has preguntado por qué el mar avanza y retrocede cada día, como si respirara al ritmo de una canción que solo él escucha? Mientras el mundo duerme, hay una fuerza que no descansa, una fuerza silenciosa, constante, que mueve océanos enteros con apenas un susurro. No es el viento, no son las corrientes, es algo más sutil, algo más antiguo. Esta noche te invito a descubrir qué es lo que hace que el mar se levante y se retire, una y otra vez, desde hace miles de millones de años. Imagina que estás tumbado en la orilla de una playa vacía. La arena está tibia, la brisa es suave y el cielo empieza a llenarse de estrellas. A lo lejos, el mar se mueve, no bruscamente, no de golpe, se desliza, como si algo invisible lo llamara. Y de hecho, algo lo llama. Allí arriba, la luna, silenciosa, blanca, a veces redonda, a veces apenas un arco, pero siempre presente y siempre tirando, como si tuviera un lazo invisible atado a los océanos. Lo que estás sintiendo ahora, al respirar hondo, al dejar que el cuerpo se relaje poco a poco, es muy parecido a lo que hace la Tierra. Respira, pero lo hace al ritmo de la luna. Y es allí donde comienza esta historia, porque hablar de las mareas es hablar de un baile que ha estado sucediendo desde que la Tierra es tierra, un movimiento que involucra a la luna, al sol, a nuestro planeta y a ti, sí, a ti también, porque aunque no lo notes, cada vez que sube la marea, cada vez que baja, hay una energía que atraviesa el planeta, una energía que también afecta tu cuerpo, tus ritmos, tus ciclos. ¿Cómo puede algo tan lejano como la luna mover tanto? ¿Y por qué, en lugar de una sola subida y bajada al día, la mayoría de los lugares en la Tierra tienen dos mareas altas y dos bajas? ¿Qué mecanismos invisibles están en juego? Esta noche vamos a explorar esas preguntas, sin prisa, con calma, de la misma forma que el mar sube la marea, poco a poco, en oleadas, porque lo que mueve el agua no es solo gravedad, es historia, es tiempo, es ciencia y también es poesía. Así que déjate llevar, respira profundo, cierra los ojos si quieres y escúchame. El mar no se mueve porque quiera, se mueve porque debe. Todo comienza con una atracción, la gravedad, una palabra que usamos casi sin pensar, pero que lo sostiene todo, que nos mantiene con los pies en el suelo, que mantiene a la luna en órbita, que da forma al universo, pero que también es sorprendentemente delicada, porque no tira con fuerza bruta, tira con constancia, y a veces eso es lo más poderoso que existe. La luna tira del océano, no como una cuerda que lo arrastra, sino como una mano invisible que lo acaricia. Y el mar responde, se hincha, se abomba, se acerca a ella, una y otra vez, pero no en un solo punto, no en un solo momento. Mientras la luna gira alrededor de la Tierra, el planeta también gira sobre sí mismo. Y ese doble movimiento crea un efecto curioso. Dos bultos de agua, dos mareas altas, una de cada lado del planeta. ¿Y por qué del lado opuesto también? Esa es una de las bellezas de la física. No todo lo que parece lógico es lo que ocurre. Lo que ocurre es aún más fascinante. Y mientras escuchas esto, mientras tu cuerpo se hunde un poco más en el colchón, mientras tu respiración se hace más lenta, como si imitaras al océano, el mar sigue su danza. En algún lugar del planeta, ahora mismo, hay una playa que está siendo tocada por el agua y otra que está quedando descubierta, como un reloj que nunca se detiene, como una canción que se repite cada día desde hace tanto tiempo que ni siquiera los primeros peces la conocieron del todo. Y esta noche vamos a seguir esa melodía. Ahora que ya sabes que el mar no se mueve solo, que hay una fuerza allá arriba que lo empuja con suavidad,
podemos mirar un poco más de cerca ese lazo invisible entre la Tierra y la Luna. La gravedad de la Luna tira del océano más cercano, sí, pero al mismo tiempo también tira ligeramente del cuerpo sólido del planeta, y mientras tanto, el agua en el lado opuesto queda como atrasada, como si no quisiera seguir el ritmo. Eso crea dos abultamientos en el océano, uno hacia la Luna, otro en el extremo contrario. Esos son los responsables de las mareas altas, y mientras la Tierra gira, distintas regiones van pasando por esos bultos de agua, lo que da lugar a ese vaivén que conocemos como marea. Lo curioso es que todo esto ocurre cada día, cada noche, sin fallar, y casi sin que lo notemos, excepto cuando estamos cerca del mar. Allí es imposible ignorarlo. Una playa que estaba seca a las 3 de la tarde está completamente cubierta a las 5. Un muelle que dejaba ver sus pilares ahora está sumergido. Un bote que descansaba sobre arena empieza a flotar. Es fácil pensar que el mar tiene humor, que cambia de idea. Pero en realidad sigue un patrón tan preciso que los humanos lo han registrado desde hace milenios. Antiguas civilizaciones miraban el mar y apuntaban sus movimientos. Pescadores, sacerdotes, constructores, todos dependían de las mareas y aprendieron a leerlas, porque las mareas no solo suben y bajan, también se transforman. No todos los lugares en el mundo tienen dos mareas iguales al día. Algunos tienen solo una, otros dos mareas de distinta altura. Depende de muchas cosas: la forma de la costa, la profundidad del mar, incluso cómo es el fondo marino bajo tus pies. En algunos lugares, las mareas son apenas unos centímetros. En otros, como en la bahía de Fundy en Canadá, el mar puede subir más de 15 metros. Imagínalo por un momento. Estás de pie junto a una roca inmensa y en pocas horas el agua te cubre por completo. Esa es la fuerza de la Luna, silenciosa, persistente. Y aún hay más. La marea no se comporta igual todo el mes. Hay momentos en que sube más y otros en los que apenas se nota. Eso es porque el Sol también juega un papel en esta historia. Sí, el Sol. Aunque esté mucho más lejos que la Luna, su enorme masa también tira de los océanos. Cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra, durante la luna llena o la luna nueva, sus fuerzas se suman. Y las mareas son más altas y más bajas de lo normal. A eso se le llama marea viva. Y cuando están en ángulo recto, como en los cuartos crecientes o menguantes, sus fuerzas se contrarrestan. Las mareas son más suaves. Esas son las mareas muertas, un ciclo, un vaivén, un equilibrio. Es fascinante, ¿no? Y aún más cuando te das cuenta de que mientras tú estás aquí, tumbado, escuchando, la Tierra está girando, la Luna está orbitando, el Sol sigue a lo lejos y todo el sistema se mueve con una elegancia que casi parece música. Y mientras tanto, el océano obedece, sigue el ritmo, se eleva, se retira, espera, vuelve, como si alguien le hubiese dicho que ese es su papel, como si supiera que su tarea es mantener ese movimiento desde hace miles de millones de años. Y ahora, tú lo sabes también. Pero la historia de las mareas no es solo presente, también es pasado y futuro. Lo que ocurre hoy en los océanos, lo que sientes cuando caminas por la orilla y ves cómo el agua sube lentamente, es apenas una instantánea de algo que ha cambiado con el tiempo y que seguirá cambiando. Hace miles de millones de años, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, mucho más cerca, y eso lo cambiaba todo. Las mareas eran descomunales. El mar subía no solo unos metros, sino decenas, quizás cientos. Las costas eran escenarios violentos, agitados por una luna recién formada, que tiraba con fuerza sobre un planeta joven y aún inestable.
El día duraba apenas 5 o 6 horas. La Tierra giraba tan rápido que pasaba por las mareas a gran velocidad. El ritmo era frenético, intenso, y poco a poco se fue calmando. Porque cada vez que el mar se mueve, genera fricción. Una fricción minúscula, pero constante. Esa fricción actúa como un freno para la rotación de la Tierra. Así, con el paso de millones de años, los días se han ido alargando. Primero eran de 6 horas, luego 8, después 10, y ahora 24. Y mientras la Tierra se desacelera, la Luna se aleja, lentamente, muy lentamente, unos pocos centímetros por año, como el crecimiento de una uña, pero año tras año, siglo tras siglo, suma. La Luna se está alejando, y al hacerlo, su fuerza sobre los océanos disminuye. Las mareas de hoy no son tan intensas como las de antaño, y en el futuro serán aún más suaves. Imagina un mundo dentro de millones de años. Un mundo con días de 30 horas, una luna más distante, mareas más lentas, más discretas, y aún así seguirán existiendo. Porque mientras haya luna y océano, habrá movimiento, tal vez menos pronunciado, pero igual de fiel. Y ese futuro ya está escrito. Lo sabemos porque la Tierra guarda recuerdos en las rocas, en los sedimentos, en capas antiguas de arena y barro que fueron depositadas por antiguas mareas. En algunos lugares, los científicos han encontrado registros fósiles con cientos de marcas por año, más de las que tenemos hoy. Eso significa que antes los días eran más cortos y la luna estaba más cerca. La Tierra lleva un diario silencioso, escrito en piedra, y en él queda claro: la danza entre la luna y el mar no es nueva, es parte de lo que somos. Así que cuando pienses en las mareas, no pienses solo en el presente. Piensa en una historia de miles de millones de años, en una conversación que comenzó cuando ni siquiera existía vida en la superficie y que aún continúa. Cada ola es una frase, cada marea una página, y tú formas parte de ese relato. Ahora, imagina algo más, no el océano en sí, no la luna allá arriba, sino la vida que se esconde entre las rocas, en la arena, bajo el agua que sube y baja cada día. Porque las mareas no solo mueven el mar, mueven la vida. Allí donde el mar se encuentra con la tierra, hay una franja cambiante, un lugar donde a veces hay agua y a veces no. Ese lugar se llama zona intermareal, y aunque parezca un terreno difícil, está lleno de criaturas que han aprendido a vivir entre dos mundos. Hay caracoles que se adhieren a las rocas para no ser arrastrados. Hay estrellas de mar que esperan la marea alta para salir a cazar. Hay cangrejos que salen corriendo antes de quedar atrapados fuera del agua. Y hay peces que se atreven a salir del mar. Sí, has oído bien. Durante las mareas vivas, algunos peces como los gruniones llegan nadando hasta la arena húmeda. Depositan allí sus huevos, justo donde saben que la siguiente marea los alcanzará. Es una danza milimétrica, precisa, guiada por la luna. Y no son los únicos. Los cangrejos cerradura, criaturas que parecen salidas de otro tiempo, emergen en masa durante ciertas lunas llenas. Se arrastran por la arena, dejan millones de huevos y se van. Miles de aves migratorias los esperan. Llegan justo cuando los huevos están listos para ser devorados. Porque su viaje, que puede durar miles de kilómetros, depende de ese momento exacto, de esa marea, de esa luna. La vida se organiza en torno al mar, y el mar se organiza en torno a la luna. Es un reloj silencioso, una coreografía inmensa en la que todo parece estar en su lugar. Y no solo en la playa, también más adentro. Los estuarios, donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar, también siguen el ritmo de las mareas. Con cada subida, el agua salada entra,
Con cada bajada se retira y con ella entran nutrientes, se van sedimentos, llegan peces, se marchan otros, todo en movimiento, todo con propósito. Incluso los manglares, esos bosques retorcidos que crecen en el borde de los trópicos, existen gracias a las mareas. Sus raíces filtran agua, sostienen la tierra, protegen las costas, pero solo pueden hacerlo porque el agua viene y va. Sin marea, no habría manglar, y sin manglar, muchas costas estarían a merced del mar abierto. Es un equilibrio tan perfecto que cuesta creer que no haya sido diseñado. Pero no lo fue, simplemente evolucionó, porque la vida, como el mar, se adapta, busca patrones, aprende, y en las mareas encontró uno de los más fieles, y lo siguió. Pero las mareas no solo han movido océanos, ni solo han guiado a los animales, también han guiado a las personas. Durante siglos los seres humanos han vivido atentos al ritmo del agua. Pescadores que sabían cuándo lanzar sus redes. Navegantes que esperaban el momento justo para cruzar una bahía. Agricultores que cultivaban arroz en los márgenes de los estuarios. En algunas culturas, las mareas eran vistas como mensajes divinos, como señales de los dioses del mar. En otras, como relojes naturales que indicaban la hora de rezar, de cosechar, de zarpar, y en todas, como algo inevitable, porque las mareas no se pueden detener, ni acelerar, ni esquivar. Hay que esperarlas, hay que respetarlas, y eso, tal vez, nos ha enseñado algo profundo, que no todo se puede controlar, que hay ritmos que están por encima de nosotros, ritmos que simplemente existen, como la respiración, como el latido del corazón, como el paso del tiempo. Las mareas nos recuerdan que estamos conectados a algo más grande, algo que no vemos, pero sentimos, algo que ocurre aunque no estemos mirando. Y quizás por eso, el mar ha sido siempre un lugar de contemplación. Piensa en cuántas veces alguien ha ido a la playa a pensar, a tomar aire, a calmarse, a encontrar respuestas. Y sin decir nada, el mar responde, no con palabras, sino con olas, con ese ir y venir que parece decirnos, todo pasa, todo vuelve, todo se mueve. Y aunque los humanos ya no dependemos tanto de las mareas como antes, aún seguimos escuchándolas, en la poesía, en la música, en los mitos. Decimos que las emociones suben como la marea, que hay mareas de cambio, que la vida fluye. Incluso nuestro lenguaje refleja ese vaivén que llevamos dentro, quizás porque, en el fondo, somos agua también. Y el agua, recuerda, ahora vamos a viajar, no hace falta que te muevas. Cierra los ojos si lo deseas, déjate llevar por el sonido de las palabras, como si fueran olas suaves deslizándose bajo un cielo estrellado. Primero, vamos a Canadá. Allí se encuentra un lugar donde las mareas no solo se sienten, se ven, se imponen, la bahía de Fundy. En este rincón del mundo, el océano sube y baja con una fuerza descomunal, hasta 16 metros de diferencia entre la marea alta y la baja, como un edificio de 5 plantas que aparece y luego desaparece. ¿Por qué aquí? La forma estrecha y alargada de la bahía actúa como un embudo, y cada vez que la marea entra, el agua se comprime, se acumula, se eleva, y luego se retira con igual rapidez. Los visitantes pueden caminar por el fondo del mar, entre rocas altas, cubiertas de algas, pero deben tener cuidado, porque cuando el mar regresa, lo hace sin avisar, rápido, silencioso, imparable. Ahora volamos a Francia, a la costa de Normandía. Allí, entre arena y niebla, se alza Mont Saint-Michel, una abadía medieval construida sobre una isla. Pero no siempre es isla. A veces se puede caminar hasta ella, y otras, el mar la rodea por completo.
como una fortaleza solitaria en medio del agua. Es un lugar que desaparece y reaparece con las mareas, como si el mar jugara con él. Y ahora, hacia el otro lado del mundo, Australia, la costa de Kimberley. Aquí, las mareas son tan potentes que crean lo que se conoce como cascadas horizontales. No, no es un error. No caen desde arriba, se desplazan de lado. El agua pasa a través de estrechos acantilados con tal velocidad que forma torrentes espumosos, como si un río furioso naciera de repente. Todo gracias a la luna. Y sin embargo, en otras partes del mundo, las mareas apenas se notan. En el Mediterráneo, por ejemplo, los cambios son mínimos, solo unos pocos centímetros, apenas visibles si no prestas atención. ¿Por qué? Porque está casi cerrado, como una piscina natural conectada al océano por una puerta estrecha. El agua no tiene espacio para moverse, y así el mar casi no respira. Pero en otros lugares, como en el estuario del río Severn, en el Reino Unido, la marea entra como una ola larga y poderosa, la Severn Bore, una ola que viaja río arriba, contra la corriente, surfeada por aventureros, admirada por curiosos. Todo esto ocurre cada día en distintos rincones del planeta. Es el mismo mar, el mismo sol, la misma luna, pero distintas formas, distintos paisajes, distintas respuestas, porque la Tierra no es lisa ni uniforme. Está llena de pliegues, de curvas, de entradas y salidas que moldean la forma en que el agua se mueve. Y cada lugar canta su propia versión de la misma canción. Hasta ahora hemos hablado de cómo las mareas mueven el agua, la vida, las culturas, pero también pueden mover algo más: energía, una energía limpia, constante, predecible y tan antigua como la luna misma. Durante siglos, los seres humanos han intentado capturar esa fuerza invisible, al principio de manera sencilla, con molinos costeros, canales que recogían el agua durante la marea alta y la liberaban después, haciendo girar ruedas de piedra que molían grano. Nada sofisticado, pero eficaz. Un uso práctico de un fenómeno natural que ocurría cada día. Hoy, el principio es el mismo, aunque la tecnología ha cambiado. Existen lugares en el mundo donde la energía de las mareas se convierte en electricidad, donde se han construido barreras con puertas y turbinas que aprovechan el vaivén del agua para alimentar hogares, industrias, ciudades enteras. En Francia, por ejemplo, la central mareomotriz de la Rance lleva funcionando desde los años 60. Aprovecha el flujo de entrada y salida del agua para generar miles de kilovatios de energía. En Escocia, en Corea del Sur, en Canadá, también se están desarrollando proyectos similares, y hay otra forma, más reciente y elegante: turbinas submarinas. Parecen molinos de viento, pero debajo del mar, instaladas en canales estrechos, donde el agua se mueve con fuerza. El mar pasa, las palas giran y la energía fluye. Lo hermoso de esta tecnología es su constancia. Las mareas nunca fallan, no dependen del sol ni del viento, no se apagan por la noche ni se detienen en invierno, siempre vuelven, como una respiración planetaria, como un reloj sin ruido, pero como todo, tiene su lado delicado. Las instalaciones deben resistir el agua salada, las corrientes, las tormentas, y al mismo tiempo deben cuidar los ecosistemas marinos, no alterar demasiado el entorno, no interrumpir el paso de peces, no afectar las mareas mismas, porque el mar no es una máquina, es un ser vivo, y si vamos a usar su fuerza, debemos hacerlo con respeto, con equilibrio, con inteligencia, porque la luna seguirá tirando y el mar seguirá respondiendo. Lo que hagamos con esa energía depende de nosotros. Ahora detente un instante, piensa en todo lo que las mareas sostienen sin que lo sepamos.
Cuando el océano se mueve, no solo cambia el paisaje, también regula la temperatura del planeta. Las mareas mueven agua en vertical desde las profundidades oscuras y frías hacia la superficie y viceversa. Ese intercambio mezcla nutrientes, oxigena los mares, distribuye el calor. Es parte de un sistema mucho más grande, las corrientes oceánicas, verdaderos ríos dentro del mar que transportan energía desde el ecuador hasta los polos y de regreso. Sin las mareas, ese movimiento sería más lento, menos eficiente, el océano más estancado, y eso afectaría todo lo demás: el clima, las estaciones, la vida marina. Los océanos son el pulmón invisible de la Tierra. Respiran al ritmo de las mareas, y ese ritmo se transmite por todo el planeta. Incluso tú, que ahora estás en la calma de tu cama, escuchando estas palabras, estás dentro de ese ritmo. Tu cuerpo también tiene mareas, tu sangre, tus ciclos, tus emociones. Todo responde, aunque sea sutilmente, a los cambios de luz, de gravedad, de tiempo. Algunas culturas antiguas hablaban de ello sin necesidad de ciencia. Decían que la luna influía en los nacimientos, en los sueños, en los pensamientos, que el mar interior del cuerpo seguía al mar exterior del mundo. Hoy, la ciencia empieza a observar esas conexiones. Ritmos circadianos, ciclos hormonales, sincronías biológicas. Nada ocurre en aislamiento, todo vibra al compás del universo, y quizás por eso mirar la marea tiene algo de hipnótico. Nos conecta, nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de un sistema antiguo, suave, elegante. Un sistema donde cada cosa tiene su lugar, su momento, su pulso. La luna gira, la tierra responde, el océano respira, y nosotros lo sentimos. Aunque no lo sepamos, ya hemos hablado de ciencia, de geografía, de energía y de vida. Pero ahora, quiero invitarte a mirar todo eso desde otro ángulo, uno más íntimo, más suave. Imagina por un momento que pudieras ver el planeta desde el espacio, no como un mapa, no como una fotografía, sino en movimiento. Verías cómo la Tierra gira lentamente, bañada por la luz del sol. Verías las nubes moverse como algodón flotando, y si miraras con atención, verías el mar respirando, subiendo, bajando, como si todo el planeta estuviera vivo, y lo está. Tú vives sobre un mundo que no es rígido ni inmóvil, es dinámico, flexible, con ritmos tan vastos que a veces olvidamos que existen, pero existen, y tú formas parte de ellos. La gravedad que mantiene tus pies en el suelo es la misma que guía a la luna, y la luna, allá arriba, responde a tu planeta con una delicadeza que asombra. No lo hace con violencia, no con ruido, lo hace con constancia, con suavidad. Le dice al mar, ven, y el mar va. Le dice al mar, ahora vuelve, y el mar obedece. Esa obediencia no es ciega, es armónica, es una danza, una que lleva repitiéndose desde antes de que existieran los relojes, los barcos, las ciudades, y que seguirá existiendo cuando todo lo demás cambie. El mar no pregunta, solo se mueve, no discute, solo fluye. Y en ese fluir hay una lección. A veces, lo más sabio que podemos hacer es permitirnos ir y venir. No aferrarnos, no resistir, solo dejarnos llevar, como la marea. Confiar en que el movimiento tiene sentido, aunque no siempre lo veamos, porque todo lo que sube, baja, y todo lo que baja, regresa. Ahora, imagina que estás en una playa lejana. No hay nadie, solo tú, el mar y la noche. La arena es suave, tibia, el cielo inmenso y salpicado de estrellas. La luna, en lo alto, reflejada en el agua como una lámpara suspendida. El mar sube lentamente. Lame la orilla con delicadeza, retrocede, vuelve,
una y otra vez. Y tú estás allí, sin hacer nada, solo respirando. Pero no estás solo. Estás en compañía de todo un sistema en movimiento, porque mientras tú te relajas, la Tierra sigue girando, la Luna sigue orbitando, las mareas siguen moviéndose, y tú sigues existiendo dentro de todo eso. No necesitas hacer nada, no necesitas pensar, solo estar. Sentir cómo el mundo sigue su curso sin pedir permiso. Sentir cómo, incluso en el silencio, todo se está transformando. Porque no hay quietud total. La calma más profunda también se mueve. Como el corazón cuando dormimos, como el mar cuando soñamos. Y mientras estás ahí, entre la brisa y la oscuridad, tal vez empieces a notar algo más. Una sensación suave, como si alguien acariciara tu conciencia desde muy lejos. Es la misma sensación que sienten las costas cuando llega la marea. Esa mezcla de espera y certeza. Saber que algo vendrá y también pasará. Y en medio de todo eso, tú, sin presión, sin prisa, sin tener que resolver nada, solo escuchando, solo dejando que el mundo haga lo suyo, como lo ha hecho siempre, como lo hará mañana y como lo hace ahora mismo, mientras tú simplemente respiras. Hasta ahora hemos hablado del mar aquí, en nuestro planeta, pero la Luna no es la única que tira de un océano, ni la Tierra el único lugar donde el agua se mueve al ritmo de cuerpos celestes. Más allá de nuestro cielo nocturno, hay otros mundos, y algunos también tienen mareas. Quizá no de agua como la que conocemos, quizá no en la superficie, pero sí, mareas. Mareas bajo el hielo, mareas de roca, mareas en el espacio. Uno de los lugares más intrigantes es Europa, una luna de Júpiter. Su superficie está cubierta de hielo, pero debajo hay un océano enorme, profundo, salado. Más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, y ese océano se mueve. No porque haya viento, no porque haya clima, sino porque la gravedad de Júpiter, un gigante de gas, estira y comprime la Luna constantemente. Y ese estiramiento genera calor, y ese calor mantiene el agua líquida. Es decir, las mareas en Europa no solo existen, son lo que permite que haya océano. Y quizás vida. Lo mismo ocurre con Encélado, una luna de Saturno. Tiene géiseres que expulsan agua al espacio desde debajo de su corteza helada, como si respirara, como si exhalara. Todo gracias a las mareas, porque cuando un cuerpo está atrapado entre campos gravitacionales enormes, como los de Saturno o Júpiter, no puede mantenerse inmóvil, se deforma, vibra, se calienta, se mueve, y en esa fricción nace energía. Nadie camina por esas lunas, nadie ha flotado en sus mares, pero allá, en la oscuridad lejana del sistema solar, las mareas también susurran, también dan forma, también hacen posible lo imposible. Hasta ahora, hemos pensado en las mareas como un fenómeno líquido, agua que sube, agua que baja, océanos que obedecen a la luna. Pero, ¿y si te dijera que la propia Tierra también respira? No lo notamos, no lo sentimos, pero ocurre. La corteza del planeta, el suelo bajo tus pies, también sube y baja, muy lentamente, unas pocas decenas de centímetros cada día. Es lo que los científicos llaman marea sólida. El mismo tirón de la luna que mueve el mar, también estira la roca, los valles, las montañas. Es como si el planeta entero fuera un instrumento de cuerda, afinado por la gravedad. Esta marea sólida no inunda costas, no mueve barcos, no deja huellas visibles, pero está ahí, en silencio, moviendo placas tectónicas con suavidad, afectando incluso a relojes atómicos de alta precisión, porque cuando la Tierra cambia de forma, aunque sea un poco, todo cambia con ella. Los satélites lo detectan, las estaciones geodésicas lo miden, los científicos lo modelan. Pero tú, que estás acostado ahora, quizá puedas sentir algo más.
una intuición, la certeza de que incluso aquello que parece inmóvil no lo está, de que incluso la Tierra se deja influir, de que nada es completamente rígido si hay una fuerza suave que insiste lo suficiente. Y la Luna insiste, no se apura, no exige, solo tira, día tras día. Y la Tierra responde, con agua y con piedra, todo al ritmo del cosmos. Hemos hablado del mar, de la tierra y ahora del aire. Porque sí, incluso el aire que respiras tiene mareas. No son visibles como las olas, no hacen ruido, no mojan la orilla, pero existen. La atmósfera, ese océano invisible de gases que envuelve la tierra, también siente el tirón de la luna y del sol y responde. Las mareas atmosféricas son movimientos sutiles, cambios casi imperceptibles en la presión del aire que se repiten cada día, con una precisión casi musical. Cada 12 horas, la presión sube y baja en distintos puntos del planeta, como una exhalación lenta, como un pulso silencioso. Los meteorólogos lo saben, los científicos lo modelan, pero la mayoría de nosotros simplemente lo vivimos sin notarlo. En ciertas condiciones, estas mareas pueden afectar al clima, pueden modular vientos, pueden influir en cómo se forman las nubes, en la dirección de una corriente de aire, en el ritmo de las tormentas tropicales. Y todo, sin que nadie lo vea. Es un recordatorio más de que la Tierra no es un cuerpo aislado, es un sistema abierto, interconectado, que lo que ocurre en el cielo, tarde o temprano, se siente aquí abajo, incluso en algo tan etéreo como el aire. Así que la próxima vez que sientas una brisa acariciarte el rostro, piensa que quizá, en ese instante, la luna ha tirado suavemente de la atmósfera. Y tú lo has sentido, aunque no lo supieras. No todo lo que existe puede verse a simple vista. Algunas cosas, como el paso del tiempo, solo se revelan cuando miramos muy, muy atrás. Las mareas, por ejemplo, podemos medirlas hoy, claro. Podemos predecirlas para mañana, pero lo asombroso es que también podemos saber cómo eran hace millones de años y cómo serán dentro de otros tantos. No con magia, con ciencia. Los geólogos han encontrado en antiguas rocas señales de un mundo que ya no existe. Capas de sedimento, alineadas con precisión, como marcas dejadas por las subidas y bajadas del mar. En algunos lugares se pueden contar. Una capa por cada marea, miles, cientos de miles. Así descubrieron que, en otros tiempos, la Tierra giraba más rápido, que el día no duraba 24 horas, sino 22, o incluso menos. Porque cada vez que la marea se movía, la fricción entre el agua y el lecho marino robaba una pizca de energía al giro del planeta, y esa energía no se perdía, se transfería a la Luna, que se alejaba un poco más. Sí, la Luna se está yendo, lentamente, cada año, un poco más lejos, y mientras tanto, los días en la Tierra se alargan, segundo a segundo, siglo tras siglo. Dentro de cientos de millones de años, un día podría durar más de 25 horas. Y las mareas, más lentas, más sutiles, pero aún ahí. Los modelos matemáticos actuales permiten predecir cómo se comportarán las mareas dentro de miles de años. Y aunque nadie estará allí para comprobarlo, la historia ya está escrita en las leyes del movimiento. La misma ciencia que mira al cielo para predecir eclipses, mira al pasado para reconstruir cómo la Luna formó los ritmos del planeta. No lo hace por nostalgia, lo hace por curiosidad, por la necesidad de comprender que nada de lo que vivimos es realmente nuevo, solo una versión reciente de una historia muy antigua. Una historia que se mueve como la marea, hacia adelante, hacia atrás, sin detenerse nunca. Mucho antes de que la ciencia pudiera explicar las mareas, el ser humano ya las observaba y,
como tantas veces, buscaba sentido en lo que no podía controlar, porque ver cómo el mar desaparece y luego vuelve sin motivo aparente, sin lluvia ni viento, era un acto de misterio. Y el misterio inspira historias. En la antigua Grecia se creía que Poseidón, dios de los mares, agitaba las aguas con su tridente cuando se enfadaba y las calmaba cuando dormía. En el norte de Europa, los pueblos vikingos creían que el océano subía y bajaba por el aliento de criaturas míticas que habitaban las profundidades. En Japón, las mareas eran parte de un equilibrio entre el cielo y la tierra, y se les atribuía el poder de llevar mensajes entre los mundos. Y en muchas culturas indígenas, desde las costas del Pacífico hasta los pueblos del Ártico, las mareas eran respetadas como una fuerza viva, como un espíritu del agua que venía y se iba a su propio ritmo. Algunas leyendas decían que el mar respondía a la luna porque estaban enamorados, y que cada vez que ella se alejaba demasiado, él la seguía. Historias así no pretenden ser exactas, no necesitan fórmulas ni teorías, solo buscan expresar algo profundo, la sensación de que el mundo se mueve con intención, con propósito, con alma. Y aunque hoy entendemos las leyes físicas detrás de las mareas, el asombro sigue siendo el mismo, porque hay algo muy humano en mirar al mar y sentir que nos habla, que nos responde, que conoce cosas que nosotros apenas intuimos. Y quizás por eso, en tantas culturas, el mar no es solo un paisaje, es un personaje, una voz, una presencia, una divinidad que, con cada marea, nos recuerda que el mundo no es solo materia, también es relato, también es símbolo, también es magia. Vivimos midiendo el tiempo, horas, días, semanas, años, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen esas medidas? Durante miles de años, antes de que existieran los relojes o los satélites, el tiempo se medía con lo único que siempre estaba ahí, el cielo. Y entre todas las luces del cielo, la luna era la más cercana, la más cambiante, la más confiable. Muchos de los primeros calendarios humanos fueron lunares, basados en las fases de ese disco blanco que crece, se llena y luego desaparece. Y junto a ella, las mareas también marcaron el ritmo de las actividades humanas. Los pueblos costeros aprendieron a leer las aguas como si fueran relojes líquidos. Sabían cuándo sembrar cerca del mar, cuándo pescar, cuándo viajar. En algunas culturas, los festivales más importantes coincidían con mareas especialmente altas o bajas. La luna llena no era solo un espectáculo visual, era un marcador de tiempo, una advertencia, una promesa. Aún hoy, muchas religiones se rigen por calendarios lunares, el Ramadán, el Año Nuevo Chino, la Pascua, todos vinculados a los ciclos del satélite que, en silencio, organiza nuestras vidas desde el cielo. Y si bien vivimos en ciudades iluminadas, con horarios digitales y agendas precisas, la luna sigue ahí, el mar sigue subiendo y bajando, y nosotros seguimos siendo criaturas del ritmo, aunque no lo digamos, aunque no lo sepamos, aunque lo hayamos olvidado. Y mientras el mundo sigue girando allá afuera, aquí dentro todo se calma. No hace falta moverse, no hace falta pensar. El mar continúa su camino, como siempre lo ha hecho, a veces en silencio, a veces con una ola tímida que toca la costa y se retira. La luna observa desde lo alto, sin apuro, marcando los compases de un ciclo que no necesita aplausos, solo constancia. Y tú puedes quedarte aquí, envuelto en esta marea tranquila, sin rumbo, sin horario, sin más peso que el de tu propia respiración. Quizás ahora entiendas mejor lo que siempre estuvo allí, ese fluir constante, esa música sin sonido, ese ritmo antiguo que conecta agua, cielo, roca y memoria. No hay que entenderlo todo,
solo sentirlo, como una corriente suave, como un sueño que empieza y simplemente sigue.